es demasiado cargado de información. El de Yarbar. Ahí se sumó Santiago y arrancó la Claro. grabación. Ahí está. Hola, profe. ¿Qué tal, profe? Cambiamos de espacio, de configuración espacial. Vamos a ver si esto ayuda, estando más cerca del módem. Bueno, los vi en un momento, los escuché que estaban discutiendo el tema de cómo escribir un texto colaborativo. Yo iba a decir algo al respecto. No sé si coincidiremos en general, digamos, cuando uno, dos o tres son los que escriben el texto final, es más fácil. Siempre conviene que alguien sea el que redacte por lo menos una primera versión y después los demás van haciendo modificaciones, ¿sí? Intervenciones, correcciones, sugerencias y demás. Pero bueno, vamos a ver cómo sale, ¿sí? Tómenselo como un experimento y también para probar cómo es esto de la wiki, ¿sí? Okay. Acá, avísenme el chat, porque a veces yo me cuelgo. Habían escrito un montón de cosas que no sé si vi. Dale, Macarena, sobre la actividad 1C. Ahora vamos a ir. Ahora vamos a ir a eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quedó claro lo de la wiki? ¿Cómo entrar? Sí. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Vayan probando, aunque sea entrar y escribir cualquier cosa, así lo chequean. Ya les digo, si tienen un inconveniente, me consultan. Siempre estoy disponible para cualquier consulta. Por el WhatsApp, ¿ya todos están en el WhatsApp? Sí. A mí me falta. Bueno, acuérdense Pasame el número por chat. de enviarle el número a Karen, ¿sí? Que es el administrador. ¿Sí? Profe, tengo un problema con uno de los textos. Hay uno que estoy tratando de descargarlo, pero como que no se ve. ¿De cuáles? ¿Del módulo 2? El de Pechoc, sí. El de las condiciones de producción del discurso. Ajá. Perdón, sí se ven, pero me parece que a partir de la página 3, una cosa así, las dos primeras hojas están en blanco, me parece. Pero yo lo puedo descargar bien. La cosa es que no me carga, por eso. Es como si estuviera en blanco el archivo. Claro, yo sí lo puedo descargar. De última, cualquier cosa subo el recorte de esas páginas después a algún lado, no tengo problema. Claro, o le podés Fíjate la pasar extensión del... Las paso por WhatsApp. Paso por WhatsApp el recorte que hice del título que hay que leer si quieren. Bueno, dale, gracias. Profe, y Sí. Otra cuestión, el texto de Crobrato Lecchioni está incompleto. Sí, ya en realidad eso fue un tema de que era un Carla ya lo solucionó, subió la otra versión. Buenísimo. Y ahí coinciden las páginas con la consigna y demás, ¿sí? ¿Cuál texto? Es El de Lecchioni. El de Carla. Bueno. Y bueno, yo los tengo al tanto de cómo lo que averigüe de del foro. ¿Sí? Bueno, vamos a charlar entonces las dudas y poner un poquito en común los textos de la actividad 1, ¿sí? La 1A, supongo que casi todos lo pasaron. Después voy a chequear bien, no sé si a alguien le faltó. Si a alguien le faltó, lo pasa. En principio me lo manda por correo y después veremos hablarlo del foro. Perdón, profe, pero hay alguien que está cantando, tipo, se escucha de fondo. Fíjense de desactivar el audio. Sí.
Por favor, gracias. Los sonidos de fondo. Chequé los sonidos de fondo. Desactivé el audio. Lo más sencillo, también para que funcione mejor lo del Zoom, en general, con el audio desactivado. Bueno. Vos podés también desactivarle el audio a los demás. Sí, sí. Bueno, yo tengo acá los documentos en otra compu, por eso miro para el costado, no me voy de tema. Bueno, módulo 1. ¿Quieren tomarlo por orden? Agarramos Tomaselo primero, que me parece que es el que más realizaron. Varios me enviaron el texto ya armado, la consigna. Y después vamos a la actividad 1C, que es la más, por ahí la más polémica, la más complicada. Bueno, ¿qué había que hacer? Además de leerlo y entenderlo. Explicar la relación existente entre la comunicación como fenómeno humano colaborativo, ¿sí? La comunicación como colaborativa, y la relación con el conflicto, con la idea de conflicto, ¿sí? Como contraponer esta cuestión de la colaboración y el conflicto en la comunicación, ¿sí? Cuéntenme los que ya lo armaron, cuéntenos los que ya lo armaron, que fueron anotando, y vamos completando un poco la lectura de Tomaselo, ¿sí? Yo no sé si estará bien lo que hice, pero yo retomé a Tomaselo, bueno, las hipótesis de Tomaselo, en relación a cómo comienza o el origen de la comunicación, en estas señas y en la mímica, y esta intención prosocial. Y en realidad yo busqué o sea, me interesa mucho el significado de las palabras, o sea, es algo que habitualmente busco. Entonces busqué el significado de conflicto, y una de las acepciones es materia de discusión o problema. Ajá. Y bueno, en base a eso, planteé que en realidad el conflicto forma parte ineludiblemente de la comunicación, porque para poder llevar adelante o desarrollarse una comunidad cultural es necesaria la resolución del conflicto, y se realiza a través de la comunicación. O sea, evidentemente yo no encuentro otra forma de resolverlos, entonces no lo pienso como una contrapartida, sino como otra cara o una característica más de la comunicación. Algo así, en líneas generales, escribí. Ah, bien, muy interesante, ¿no? Porque fuiste a la definición, eso muchas veces nos ayuda a clarificar, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que sabe o que conoce lo que significa una palabra, un concepto, pero a veces se puede sorprender, ¿no? Hasta dónde lo puede llevar ese concepto a otra idea, o a una idea más sutil, o a una variante, o a una posibilidad hasta de contradicción con ciertos usos, ¿sí? Las palabras tienen muchos, digamos, no tienen un significado único, hay una, como habrán visto en semiología, ¿no? Una definición denotativa, y después está todo lo connotativo, ¿no? Lo denotativo como lo más literal, ¿sí? Y después tiene otros alcances, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa encontraron? Tomaselo, ¿qué quiere hacer? Yo, Sí, Claudia. Claudia. Yo tomé el tema del conflicto en el
tomando el concepto del que hablaba Tomasello sobre que la comunicación es colaborativa. Entonces, si yo pido ayuda, el otro me ofrece su servicio desinteresadamente o de esa manera. Entonces, planteo que en un conflicto donde pueden existir mentiras, verdades ocultas o, no sé, cualquier tipo de esas características, sí existe comunicación, pero no existe colaboración. Entonces, es como que el estado ideal de la hipótesis de Tomasello es una idealización de lo que sería la comunicación, y de ahí vamos yendo hacia abajo agregándole los factores humanos, porque las mentiras o el ocultamiento o las mezquindades son propias del ser humano y no deben dejarse de lado. Claro, yo entendí algo similar también. Bien, bien. Acá Juan también, fíjense en el Juan Pablo, en el chat aporta parte de un interés colaborativo, no plantea los intereses individuales. La idea de colaboración puede ser para beneficio propio, parte de una moralidad implícita en el ser humano. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Muchas veces es complicado uno ubicarse en, digamos, en cierto recorrido que hace un investigador, ¿sí? Nosotros tenemos el texto que nos da cuenta de un resultado, de una hipótesis, en este caso varias hipótesis, ¿no? Está pensando el tema del origen, ¿no? De la comunicación humana, del cual no tenemos prueba alguna fehaciente, es decir, no tenemos, hay algunos restos, ¿sí? Huellas, que se tienen que interpretar de distintas maneras, ¿no? Y tenemos a los humanos en el presente, ¿sí? Y en la historia, ¿sí? De todo ese recorrido con el lenguaje y con la comunicación, pero en el origen, digamos, es como un misterio, es como entrar en la cabeza, ¿sí? Ya lo están haciendo, pero es como una caja negra, ¿no? Entonces, por eso es difícil ubicarse en ese momento, ¿no? Para nosotros, porque nosotros vivimos y nacemos rodeados de lenguaje, rodeados de comunicación, nos construimos como seres parlantes y seres comunicativos, ¿sí? Pero acá se está yendo al origen de la especie, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Sí? ¿Cómo se dio ese salto en el Homo sapiens, ¿no? Y en otras especies de la comunicación, ¿no? Entonces, se habla de gestualidad, ¿sí? Se habla de mímesis, ¿no? Poder mimético, ¿sí? Y se habla de esto, ¿no? Las actividades en conjunto, ¿sí? Entonces me parece importante tratar de que nos ubiquemos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ubiquémonos en un grupo humano que intenta cazar un mamut o un ciervo, ¿sí? Un mamut es más complicado. Entonces, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo, ¿no? Para cazar al mamut? ¿Sí? Yo pensé algo con respecto al... No tienen palabras. ¿Cómo hacen para ir para un lado o para ir para otro? Para decir, vamos a hacer una estrategia para acorralarlo en un lugar del que no pueda escapar y así les clavamos las lanzas, ¿no? ¿Cuándo largamos? Con manifestaciones gestuales. ¿Cómo? No, con gestos. O sea, se menciona el tema de los gestos como algo implícito en el... y el por qué uno puede comunicarse con el otro y entenderse a través del gesto, de lo gestual. Un inicio digamos, teniendo esto a lo colaborativo y el inicio de la comunicación, según lo que entendí de Tomás. Claro. Hay un primer uso de gestos. Primer uso de gestos. Julieta. Nada, que yo tomé al conflicto también pensando en eso, que en una organización o en un grupo de personas que tienen que organizarse para un fin, el gesto o el señalamiento me parece que queda como
obsoleto. Seguramente se podrían agregar onomatopeyas o ruidos como que indiquen una especie de animal, por ejemplo, y que se pueden apoyar en algo más que un gesto. Me parece como que es un recurso muy pobre para poder organizar un grupo de personas. Aparte, Tomasello proponía que para yo entender el gesto necesitaba tener el contexto. Entonces tengo que tener un contexto común, porque si no es imposible entender a qué se está refiriendo. Creo que hay un texto, no sé si es antropológico, que habla sobre el guiñar en ojo. En una sociedad tiene un sentido y guiñar el ojo en otra sociedad tiene otro sentido. Entonces, es gesto más contexto. Bien. A la experiencia compartida. Exacto, exacto. Acá estamos llegando, ¿no?, al núcleo de esta cuestión, ¿no? Que son los pasos necesarios o los elementos necesarios para llegar al sentido, ¿no? Perdón, no sé, ¿puedo colaborar? Estaba levantando la mano, pero es muy grande la pantalla. Creo que hay un paralelismo que por ahí a los compañeros que no sé si leyeron les puede servir. En el teatro, por ejemplo, cuando uno está improvisando, como para poder seguir avanzando en la improvisación con los compañeros de lo que uno está haciendo, digamos, hay que usar esos dos elementos que en el texto de Tomasello se mencionan, que son la atención y la flexibilidad, estar muy atento a la escucha y al otro como para poder seguir avanzando y generar una convención de comunicación que no necesariamente va a través del diálogo, sino que puede ser con el cuerpo, con eso se trabaja tanto sobre el cuerpo y no solo sobre la palabra, dependiendo del teatro que uno haga. A mí me parece que lo que da cuenta el texto de Tomasello es tratar de hacer como un lineamiento sobre los avances de las convenciones en la comunicación a través del tiempo. Primero fueron más bien físicas, que eran las herramientas con las que se contaban, después gracias a esa atención y flexibilidad se pasó al uso de la palabra, de lo lingüístico, y después se pasó al uso de la gramática, o sea, se fue tecnologizando, por así decirlo, cada vez más, y eso, pero creo que la intencionalidad por ahí, o el conflicto se puede dar cuando no hay atención, o cuando no hay flexibilidad, o cuando se entienden conceptos diferentes y estamos hablando de cosas diferentes, nada, ahí, que igual no sería una convención porque sería sino una confusión más que una convención. Pero creo que sí se pueden generar ciertas convenciones a través del cuerpo. A veces estamos como muy formateados de usar solo la palabra y creo que sí se pueden dar. De hecho, cuando uno viaja a otro país, por ejemplo, se maneja con señas y con mímica. Nada de eso puede colaborar. Exacto, lo dice Tomasello, ¿no? Claro. Uno está en una cultura que no conoce el idioma, vuelve a la gestualidad, ¿no? Y también es interesante lo que dicen y lo que van poniendo en el chat, ¿no? De las diferencias culturales, ¿no? Pero nosotros vivimos en unas sociedades muy complejas culturalmente, ¿no? En el sentido de los matices, ¿no? Si nos vamos alejando del tipo de sociedad, nosotros vivimos en sociedades occidentales, ¿no? Si vamos a Oriente, si vamos a otros lugares que tienen otras tradiciones, probablemente los colores, los gestos, cierto tipo de, ¿no? De todo ese tipo de comunicación, que después vamos a ver justamente en los próximos textos del módulo 2, la importancia, ¿no?, del contexto. Bueno, pueden significar cosas muy distintas, porque no hay una, justamente son convencionales, ¿sí? Uno de los grandes temas y problemas que ha abordado la semiología, la semiótica, es, bueno, ¿cuáles son los gestos naturales? ¿No? ¿A qué llamamos un gesto natural? ¿No? Esta es la cuestión que está tratando de indagar Tomasello, ¿no? Cómo se pasa del gesto, ¿sí?,
vinculado a una situación y un aquí y ahora concreto, compartido, ¿sí? En el cual dos sujetos comparten ese sentido, ¿sí? De ese gesto, que tiene que ver con la mirada, ¿no? Hay cosas que hacen al cuerpo, ¿no? Cuestiones que hacen al cuerpo, la mirada, la dirección de la mirada, ¿no? El señalar, ¿sí? Y que uno puede imaginar que en esos contextos, de una situación de casa, una situación de ponerse de acuerdo un grupo, bueno, evidentemente ayudaban mucho a conseguir una direccionalidad en la tarea, en la actividad, en lo que estaban desarrollando, ¿no? Ahí después hay sutilezas en cuanto a lo que consideramos conflictivo, ¿no? Porque lo conflictivo puede estar en la motivación, en la intencionalidad, ¿sí? En el tema mismo, tema o actividad o problema que se esté, digamos, tratando, ¿sí? ¿Por dónde vamos a cazar al mamut? ¿Vamos para la derecha? ¿Vamos al norte? ¿Vamos por el norte o vamos por el sur? ¿Por dónde lo rodeamos? ¿Sí? Entonces puede haber uno que quiera ir para un lado, otro que quiera ir para el otro. Ahí ya hay un conflicto. Justamente ustedes se están poniendo. Bueno, una de las maneras de atravesar y zanjar ese conflicto es el lenguaje, ¿no? Claro, ahora, justo con lo que acaba de decir, profesor, se me ocurre que en realidad es como que la comunicación en un pueblo, porque justo este texto tiene como una mirada muy antropológica y, como se diría también, arquetípica, ¿no? La comunicación es como la génesis de conflicto y al final termina siendo también el medio, las dos cosas a la vez, porque si no nos pudiéramos comunicar, no habría conflicto alguno porque no se pueden expresar esas intenciones comunitarias, ¿no? Claro. Y en una última instancia de este proceso, es como que la comunicación termina siendo el medio, tratando de no meterse en una cuestión muy Foucaultiana, pero el medio en que la decisión se termina tomando en una población, en una comunidad. O sea, se va a tener que ir o por la derecha o por la izquierda, se lo van a tener que cazar al mamut o no me acuerdo cuál era el otro animal, igualmente. Entonces es como que en el terreno de la comunicación es donde se da esa lucha de poder también, ¿no? Me parece, en la comunidad. Sí, sí. Acá me preguntaba, ¿no, Verónica, si la hipótesis de conflicto es en general o en esta época? Yo entiendo la consigna como más referido al momento del origen de la comunicación, ¿no? Que es hacia donde va Tomaselo, ¿no? En este texto, ¿no? Por supuesto que la podemos pensar en el presente, ¿no? Pero ahí estamos diciendo, ¿no? También intervienen aspectos ya que tienen que ver más con esto, con la mentira, el uso, digamos, quizá no colaborativo en relación con el grupo, ¿no? Sino en la aparición de una, digamos, necesidad individual, ¿no? Y ahí también es interesante poder pensar esta cuestión de lo individual y de lo grupal en relación a la comunicación, ¿no? Porque acá la hipótesis tiende a pensar la comunicación en lo grupal, ¿no? En un pueblo, en una comunidad, en un grupo humano, ¿sí? Que desarrolla esta herramienta como una forma de adaptación y de supervivencia, ¿no? Que evidentemente es una de las cosas que le sirvió al Homo sapiens para seguir vivo y desarrollarse y evolucionar, ¿no? Entonces, Profe, igual es llamativo cómo esos elementos del origen
continúan acompañándonos hasta hoy en día. O sea, a pesar del lenguaje convencional, a pesar de los distintos, de los distintos idiomas que se han construido y de las gramáticas, el gesto y el señalamiento forman seguramente, o son inherentes al ser humano, pero como algo que no se erradica a pesar de las nuevas tecnologías. O sea, a diferencia de otros medios de comunicación que van quedando obsoletos, a medida que pasa el tiempo, el gesto y el señalamiento persisten. Es algo evidentemente que continúa sirviéndonos para la supervivencia, para la adaptación o para lo que fuera. O sea, uno va a otro lugar y señalando se adapta al lugar para poder conseguir lo que quiere. O sea, eso es algo que es un medio que evidentemente vamos a continuar utilizando siempre. Mientras seamos Homo sapiens. Sí, claro. Mientras tengamos esta situación evolutiva, ¿no? Estamos pensando también, fíjense, en una comunicación, protocomunicación que nos imaginamos, en la que se comparte espacio y tiempo, ¿no? Que esto es otra cuestión que vamos a ir viendo cómo se ha complejizado, ¿no? Y todo lo de la mediatización nos lleva a distintas variaciones, ¿no? En este caso se comparte el espacio y el tiempo, el gesto permite justamente compartir este contexto en común, que también comparte un modo de aprendizaje del entorno, ¿sí? Un modo de significación de las cosas, de las herramientas del entorno, ¿sí? Un cuerpo, ¿sí? La corporalidad, el gesto lo pensamos con elementos del cuerpo, con el rostro, las emociones del rostro, las expresiones del rostro, las manos, ¿sí? La forma de pararse, de ubicarse en el espacio, ¿no? Todo eso, las piernas, si las tenés cruzadas, si las tenés, ¿no? Todo eso nos lleva a compartir ese contexto. Juan Bautista. Sí, bueno, justo mandaba el emoticón este de levantar la mano. Claro. Ahí en el chat, Vero Velasco decía el tema de cómo se usan los emoticones en los chats, en WhatsApp. Y me venía la reflexión de cómo en un proceso histórico aparecen y desaparecen las cosas y como mencionaba la compañera Julieta, si no me equivoco, en algún, digamos, se mantienen latentes cosas tan primigenias. Por la Edad Media y en varios momentos de la historia que ya han caído en desuso, se usaban en los textos las manecillas, que eran como símbolos tipográficos, no sé si iban al costado de los párrafos, que eran como que indicaban, miren este párrafo, miren esta cosa, era propio del autor señalando algo importante. Hoy pareciera, realmente uno no lo ve más, pero como que han caído en desuso, pero igual, cuando uno por ahí pone algo, una comunicación importante en un chat o algo, pone el simbolito del dedo para arriba diciendo, miren, fíjense esto, o mismo en la captura dibujando una flecha, símbolo tan primigenio, con el coso de la captura, ¿no? De WhatsApp. Exacto. O sea, como algo que no es que vamos necesariamente siempre para adelante, sino que esa tecnología, esa forma de señalar algo, en este caso, va en eras de nuestra historia apareciendo y desapareciendo en diferentes formas y manifestaciones, ¿no? Totalmente. Sí. Exacto. Entonces, digamos, recapitulando, ¿no? Tenemos el contexto, ¿no? Cierta infraestructura, ¿no? Compartida, habilidades para crear con otros, motivaciones prosociales, ¿no? Tenemos los gestos, ¿sí? Los gestos, la mímica, ¿sí? Que se comparte en una situación de espacio-tiempo compartida, ¿no? Y las habilidades de aprendizaje, ¿no? Que son las tres hipótesis, ¿no? que el texto de Tomasello plantea sobre el final, ¿no? Que entonces permiten crear y transmitir convenciones comprendidas conjuntamente, ¿no? Y
significados construidos que se comparten, ¿no? Y está pensando justamente la capacidad de comunicación humana como un tipo de adaptación, ¿no? Un tipo de adaptación, ¿sí? Y esto llevaría, ¿no? O llevó, ¿sí? En este recorrido a complejizar cada vez más el lenguaje, el uso de la palabra, ¿sí? El aprendizaje y la ubicación de esa palabra en relación con otras, construyendo una gramática, ¿no? Una gramática que se iba comprendiendo y compartiendo, y a través del aprendizaje y el desarrollo de lo cultural, ¿no? De una generación, el traspaso de una generación a otra, iba quedando constituido como una herramienta del grupo y de la tribu, de estas sociedades, ¿no? Mini sociedades, ¿no? Entonces esta hipótesis funciona para pensar este paso previo a la existencia de esta gran cantidad de lenguajes, ¿no? Bueno. Creo que tenemos varias ideas ahí como para terminar de completar cada uno la consigna, ¿no? Es interesante pensar esto del conflicto, y cuando cada vez más, ¿no? se va complejizando la comunicación, bueno, entra, sobre todo en una sociedad, ¿no? Mucho más desarrollada, históricamente, culturalmente, ¿no? Con muchas herramientas más sutiles de comunicación y culturales. Bueno, las intencionalidades pueden no ser las mismas en un grupo, ¿sí? Y ahí también la comunicación sirve para, eso también es interesante, y el lenguaje sirve para la cooperación, para el grupo, o también el ir en contra del grupo por un interés individual, quizás, ¿no? Está todo esto de las leyes, ¿no? Después se desarrolla en el texto de Yarbar, que ahora vamos a ir, ¿no? Que también son convenciones, acuerdos, pero también se pueden quebrar las leyes, ¿no? Ir por otro lado, ¿sí? Se puede utilizar la palabra para ponerse de acuerdo o para mentir, ¿no? Pero evidentemente, como ustedes decían, la palabra, es el lenguaje, es la comunicación, este medio que nos permite hacer ambas cosas, ¿no? Y que siempre está ese fondo de colaboración, ¿no? Y de acuerdo, ¿sí? Porque el acuerdo es el acuerdo en el sentido, el primer acuerdo, ¿no? Que nosotros estamos hablando en un idioma y entendemos las palabras por ese significado denotativo, ¿no? Y estamos de acuerdo en que significan eso que compartimos, ¿no? Porque si no, no lo podríamos entender. Después están los usos, ¿no? Particulares de estas palabras, el contexto, la intencionalidad, ¿sí? Bien. Claro, Bueno. eso creo que da el pie al punto de vista semiótico, ¿no? De la cuestión, que es lo que aborda Verón. Bien, vamos a los